De marzo de 1982 también tenemos nuestros héroes. Fue una jornada de gloria. Paz, pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro, el compañero José Benedicto Ortiz. Otros heridos, gran cantidad de detenidos, bárbara, salvajemente apaleados, entre los cuales también estábamos nosotros. Y compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Para nosotros, los que estamos realizando este curso de formación, es para nosotros trascendental estar en este salón Felipe Vallese. Realmente es la historia del movimiento obrero que se transmite en estas paredes. Antes de ceder la palabra a los compañeros, nosotros decidimos estar en esta charla en la conmemoración de la marcha de Pan, Paz y Trabajo de la CGT Brasil, del compañero Saúl Ubaldini, que mañana se cumplen 40 años. Y es para nosotros motivo de recordar, y aparte, como siempre planteamos, es bueno saber la historia, porque a partir de ahí, primero corregimos algunos errores y después afirmamos los aciertos que realizamos. Para empezar, por un problema de urgencia, el compañero Carlos Minucci no está presente con nosotros, pero le manda a todos un fuerte saludo. Y la segunda, nosotros habíamos anunciado que iba a estar el compañero Pablo Moyano. Le salió una reunión que no podía él levantar, así que nos mandó un audio, así que le pido a los compañeros técnicos si pueden poner el audio de Pablo Moyano. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, soy Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros y uno de los co-secretarios generales de la CGT. En primer lugar, pedir disculpas por no poder estar presente. Me había comprometido con los compañeros que han organizado este evento tan importante, ¿no? Para las compañeras y compañeros. Seguramente en los próximos cursos vamos a estar presentes. Mandarle un saludo al compañero Minucci, al compañero Michetti. Bueno, en primer lugar, estamos en la casa de todos los trabajadores y trabajadoras argentinas. Ese fue el compromiso cuando el 11 de noviembre llevamos adelante la unidad de que la CGT tiene que ser y va a ser el lugar donde los trabajadores y trabajadoras debatamos lo que se está viviendo hoy en el país. A pocas horas de haber marchado el 24 de marzo y haber llenado la Plaza de Mayo y todas las plazas del país, nuevamente se cumple un nuevo aniversario, 40 años de la marcha multitudinaria Plaza de Mayo, encabezada por el compañero Saúl Ubaldini contra la última dictadura militar. Y a pocas horas también, a pocos días, de conmemorar
un nuevo aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas. Creo que es el momento donde los trabajadores tenemos que reflexionar de todo lo que está viviendo nuestro país. Ese ataque de la derecha, no solamente a través de los medios de comunicación, de los grandes grupos económicos, con el boicot que le están llevando adelante en nuestro gobierno nacional, con el aumento de los precios, con el aumento de la inflación. Creo que los trabajadores y trabajadoras tenemos que estar más unidos que nunca, ¿no? Defendiendo, más allá de las críticas que podemos tener, pero es nuestro gobierno que ha sido votado por la gran mayoría del pueblo argentino. Por eso estas charlas, estos debates que ustedes están dando es importantísimo para que los nuevos compañeros jóvenes, delegados jóvenes, sepan, ¿no?, el rol que tiene el movimiento obrero en este momento tan especial que vive el mundo y en particular nuestro país, primero con la pandemia, luego con la guerra. Tenemos que estar unidos para llevar adelante el proyecto nacional y popular. Les vuelvo a reiterar que más allá de algunos errores que se han cometido, el compromiso del presidente de la Nación es que no se va a llevar adelante la reforma laboral, no se va a llevar una reforma previsional y no va a haber plan de ajuste. Eso lo ha dicho ante la CGT y ese es el compromiso que tenemos del presidente de la Nación. Por eso, compañeras, compañeros, nuevamente disculpa, ya nos vamos a ver en las próximas charlas. Saludo a los compañeros de la mesa y a seguir militando, a seguir debatiendo, a seguir discutiendo el rol que tiene que tener el movimiento obrero en este momento. Creo que la defensa irrestricta de los salarios, de las condiciones laborales, pero fundamentalmente estar siempre al lado de nuestros compañeros. Y el día que tengamos que estar en la calle, como lo hemos hecho, vamos a estar siempre los mismos que hemos estado contra el gobierno macrista. No es casualidad que los compañeros que están en la mesa, con muchos que están escuchando este audio o por Zoom o presencial y muchos gremios, somos los que siempre hemos coincidido contra la derecha macrista en la calle, la que tenemos que hacer todo lo imposible como trabajador, como dirigente, como delegado, como militante para que la derecha nunca más vuelva a gobernar nuestro país. Así que, compañeros, un abrazo y nos vemos pronto. Como decía Pablo, la idea de estos cursos es darle a los compañeros más elementos, y el curso que hicimos el año pasado, muchos compañeros pidieron que acá estuvieran hablando compañeros del movimiento obrero, secretarios generales, que puedan plasmar todas las ideas necesarias para poder nosotros primero convencernos entre nosotros, convencer a los compañeros y a las compañeras, y también darle disputa a los que tienen una posición contraria o diferente a la nuestra. Para seguir, le voy a pedir a la compañera Claudia que haga un saludo. Bueno, gracias Carlos, buenas tardes a todas las compañeras, compañeros, y qué orgullo para nosotros los trabajadores y las trabajadoras que la casa esta que supo albergar a miles vuelva a abrir sus puertas a todos nosotros y nosotras, y también reivindicar fuertemente y agradecer el volver a la formación política y salir de la formación técnica, que lo que profundiza en lo político es también la discusión de qué modelo de país queremos. Yo pensaba que este mes y estos meses son muy movilizadores para todos nosotros. Venimos de la conmemoración del 24 de marzo, hemos sido miles y miles de compañeras y compañeros en todo el territorio de nuestra patria, reivindicando memoria, verdad y justicia, y también poner el eje en qué pasó en esa famosa marcha ya para algunos de nosotros que somos más jóvenes,
cómo fue construida, cómo se dio y qué es lo que fue para esos compañeros poder sacar en el seno de las entrañas de la peor dictadura cívico-militar, sacar la fuerza, las ganas y el coraje, porque esos compañeros han tenido coraje para poder enfrentar a la dictadura, para poder empezar a armar lo que fue el principio del fin de ese momento siniestro que se llevó la vida de más de 30.000 compañeros y compañeras, que también hay que decir que eran laburantes como nosotros, que eran vecinos como nosotros, que eran nuestros maestros, nuestros hermanos, nuestros compañeros de fábrica, y que hay que volverle a poner a cada uno de esos compañeros detenidos desaparecidos la humanidad, el ser humano, el ser personas, porque a veces nos quieren tildar a cada uno de nosotros que nuestras militancias tienen un sentido nefasto, y en realidad nosotros queremos lo mismo que querían ellos. Queremos un país y una América Latina unida, fortalecida, solidaria, en donde hablar de soberanía, hablar de patria, hablar de soberanía económica tiene que ver con el sentido de lo que nosotros creemos como militantes del campo nacional y popular. Yo creo que cuando está el Gringo y está Walter y Carlos en las mesas sobran las palabras, pero porque son compañeros que nos inspiran, compañeros que han transitado en sus juventudes estos espacios, que en esa marcha seguramente han gastado zapatillas y han ido con el bolsito en el tren a movilizarse sin micro, sin nada, y eso para nosotros es un regalo y un legado. Y en ese legado también quiero decirles que muchas compañeras estuvieron presentes ese 30 de marzo de 1982, y que el 31, por decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, también se va a hacer un homenaje a los compañeros y compañeras que hicieron esa gloriosa marcha, que hoy nos da esto a nosotros, poder vivir en democracia, pero esta democracia también la tenemos que fortalecer nosotros. ¿Y quién más sabe de democracia que quienes hacemos sindicalismo, quienes somos delegados, compañeros de comisión directiva, cuando nos legitimizan en cada elección y nos legitiman nuestros compañeros? ¿Qué mejor que eso? Y qué mejor que volver con las patas en la fuente, con la doctrina en la mano, en la boca y en el pecho, y hacer con lo que decimos con la palabra, sostenerlo con el cuerpo. Así que agradecida a Carlos de que seas el inspirador de estas formaciones, y me voy a callar para poder aprender también un poco más del pasado para seguir haciendo presente. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, y ahora le voy a pasar la palabra al compañero secretario general de los Curtidores y gran compañero de la 13, Walter Correa. Bueno, agradecer la posibilidad de estar aquí como un laburante más, compartir esta mesa, compartir este salón, este espacio, este colectivo de compañeras y compañeros, que hay un abanico generoso de distintas edades, ¿no? Y un poco siguiendo con lo que planteaba la compañera Claudia, yo por ahí tengo la suerte de no solo haberme tratado de interiorizar de la historia contemporánea, sino de haberla vivido, de haber sido parte, ¿no? Mi generación es una generación bisagra, quedamos en el medio de dos generaciones y quedamos medio entrampados, y la verdad que por distintos factores, por distintos motivos, hemos quedado muy pocos compañeros, muy pocas compañeras. Pero yo cada vez que entro aquí, lo primero que se me viene a la cabeza, a la memoria, y más que nada en estos momentos, ¿no?, se conjugan varias fechas, en estos últimos días y en los próximos días. Y uno se siente con la obligación de bajar línea
es automático lo que nos pasa a nosotros cuando vemos qué nos pasó, qué vivimos, cuáles fueron nuestros sentimientos, más cuando encontramos compañeros, muchos compañeros, muchas compañeras con mucha suerte y satisfacción del recambio generacional. Y lo primero que se me viene a la mente allá por los 80 lo que nos costó a todo un sector juvenil de la JP poder ingresar aquí. Sinceramente, yo todavía recuerdo al compañero de la UTA, el negro Zamba, que nos juntaba en las escaleras y después cuando se comenzaban los debates, las discusiones, ahí decía, bueno, entren por acá, quédense acá quietitos, no digan nada. Y si no, nos ponían allá arriba. Pero la verdad que no tuvo un sacrificio poder estar aquí y poder ser parte y escuchar y aprender. Y esto fue para mí mis comienzos como militante sindical, ¿no? Y también destacar el hecho de cuando un compañero y una compañera decide levantar las banderas del sindicalismo, no es tan fácil, entre comillas, como la decisión de militar políticamente. Porque uno pone en riesgo la comida de su familia, su salario, su trabajo. Se pone compañeros en contra. Entonces, yo siempre digo que la clase trabajadora, la clase siempre le cuesta todo el doble. Pero estoy convencido, nosotros, nuestras derrotas y nuestras victorias siempre las compartimos por ahí con nuestra compañera o una compañera con su compañero, tomando unos mates a última hora en la casa. Y tenemos nuestra propia reflexión, nuestro catarsis, y al otro día otra vez volvemos a pelearla. Por eso cuando uno ingresa acá, para mí esto es muy emocionante, el hecho de que cada compañero que han pasado por aquí, saber que nosotros acá, estuvo Juan Domingo, estuvo Evita. Eso también quiero que los compañeros del recambio generacional entiendan esto, que hay toda una historia atrás, no es que nosotros no luchamos, que no peleamos, todo lo contrario, acá se han debatido un montón de cuestiones, se han formado un montón de compañeros, algunos para bien y otros para mal. Pero siempre Perón tuvo esta cuestión de que la CGT iba a ser la fuerza que equilibraba y contrarrestaba el poder del capital. Lo dijo Juan Domingo. Y bueno, hoy estamos aquí y es importante que ustedes piensen que están en el Salón Felipe Vallés. El primer compañero, un pibe de 20 y pico de años, detenido, desaparecido, un delegado de fábrica. Ayer tuvimos la suerte de que en la provincia de Buenos Aires, el gobernador, la ministra de Trabajo, la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires tenga el nombre de Felipe Vallés. Y eso se formó acá, y eso también es parte de tu historia, y también somos nosotros mismos los que tenemos que, en principio, reconocernos, nosotros reconocernos. Ustedes piensen que están en el Felipe Vallese y si hacen 2 pisos más para arriba, ahí estaba Evita. Ahí estaba Evita. Evita pidió que sus restos los dejen aquí, en la Confederación General del Trabajo. Fue un objetivo estratégico también de la fusiladora sacarla a la compañera de acá, desterrarla de acá, borrar su memoria, borrar su historia. Y eso también cada compañero y compañera que ingresa acá tiene que saber esto, de que acá estaba Eva Perón. Ojalá, yo tengo algunas ideas, pero bueno, en algún momento lo vamos a hacer. Más tarde, más temprano, hay muchos compañeros y compañeras que queremos que vuelva la compañera a estar acá, por lo menos para que algunos tomen conciencia de lo que significó eso. También pusimos el busto de Néstor y costó, pero hoy está el flaco ahí en planta baja.
Y tomando un poco lo contemporáneo de esta semana y de la semana que viene, ¿no? Agradezco también que esté el compañero Cristian Miño de la CNCT, que es un compañero que representa a los trabajadores y las trabajadoras cooperativizadas, que no es poca cosa. Bueno, en esto de estos 15 días, ¿no? Ayer se hablaba un poco de los Malvinas. Yo justo me crucé con el gringo, estaba con Pancho, y ayer estuvo acá en la CGT, que yo celebro que esté el general Balsa. Hizo una descripción bastante cronológica y estratégica de la batalla de Malvinas, y que lo haga aquí en la Casa de los Laburantes hay que celebrarlo. Y hay algunas cuestiones que yo la quiero compartir con todos ustedes desde la visión de un general, desde primero la estrategia y después la táctica en el despliegue territorial. Y hay algunas cosas que por lo menos me llamaron la atención, porque era un secreto a voces, pero sin embargo yo por lo menos después de 40 años fue la primera vez que algunas cuestiones las manifestó el general. Tuve la suerte de acompañar a un compañero, a un amigo, que no pude escucharlo su discurso, pero estuvo muy bueno. Es el compañero Claudio Vida, un excombatiente, un compañero que está en el gremio, es sindicalista, es un compañero nuestro. Y una de las cuestiones que comparto con Guida, con respecto a la gesta de Malvinas, es lo poco que sabemos nosotros, o que pretenden que nosotros no sepamos, de esa batalla. Y ayer, por suerte, algunas cuestiones se fueron manifestando. Hay toda una cuestión una de las cuestiones que yo le comentaba al gringo, a Pancho, a Matías hace un rato, que me llamó la atención, o sea, quiénes fueron los aliados, contra quién combatimos. Y no combatimos con Gran Bretaña, combatimos con la OTAN, con todo el despliegue aéreo, logístico, marítimo de la OTAN. Y no fue una cuestión menor. Un solo ejemplo que me llamó la atención, la artillería terrestre con baterías no solo antiaéreas, sino tierra-mar, que se habían, digamos, de alguna forma reconvertido. Un dato que nunca se dijo, pero ayer se dijo aquí en la Casa de los Trabajadores, que en una noche dejan fuera de combate el Challenger, que era una especie de buque de transporte pesado. Y después el general Balsa preguntó a las compañeras, ¿alguno tiene idea dónde está ese buque? Y ese buque, dijo, los ingleses se lo donaron a los chilenos. Y los chilenos lo repararon y quedó en Punta Arenas, ¿no? Que Guida sabe bastante de Punta Arenas. Y dijo que claramente que Chile y toda su fuerza aérea chilena ayudó a los británicos, a la OTAN. También dijo que los aviones chilenos cambiaban el color del fuselaje, el escudo del fuselaje, y se transformaban en aviones británicos. Y eso también, la verdad que después de tantos años empezamos a saber gran parte de la verdad. Y describió también en esa carta topográfica del combate terrestre que hizo Balsa, las posiciones y las unidades de combate de las Islas Malvinas, ¿no? Donde hizo la verdad, yo la primera vez que lo veo después de muchos años, donde uno podía ver, después de 40 años, quiénes fueron aquellos compañías, regimientos, equipos de combate, quiénes fueron los que más combatieron, los que menos combatieron, quiénes se hicieron los boludos, quiénes miraron para el costado. Y la síntesis de todo esto
o por lo menos la que yo interpreto, es que acá no podemos hablar de los chicos de la guerra. Fueron nuestros hijos, fueron los hijos de los trabajadores y las trabajadoras los que dejaron la vida allá. No fueron chicos. Y más allá de las traiciones del almirantazgo, los brigadieres, el generalato, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, dieron una batalla terrible en contra de la OTAN. De la OTAN. Y después, bueno, lamentablemente, el poder militar lo trató de esconderlo bajo de la alfombra, ¿no? Cuestión que después, de a poquito, teniendo la suerte de compañeros como Guida, fueron militando lo que significó Malvinas. Ayer se habló de Monte Templeton, Monte London, donde hubo batallas inmensas, donde el daño que se le produjo al enemigo fue terrible. Y nosotros en esas batallas, las fuerzas argentinas tuvieron la valentía no solo de combatir, sino la generosidad también de que los británicos y las fuerzas británicas puedan retirar sus heridos. Y esto también se dijo ayer. O sea, hay un montón de cuestiones que siempre van a menoscabar a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestros hijos, a los hijos de los laburantes. No estaban los hijos de los almirantes, no estaban los hijos de los terratenientes, estaban los hijos de los trabajadores. Y eso es lo que siempre nuestra historia, lamentablemente la historia que nos quieren meter a nosotros en la cabeza es menoscabar a nosotros, denostar la capacidad de nuestro pueblo. Y eso ayer se destacó, y está bueno que así sea. Y después vemos lo de mañana, ¿no? Mañana se hace el homenaje, lo decía Carlito, en homenaje a ese 30 de marzo, donde Saúl Gualdini convocó al paro nacional. También se cumple mañana 40 años. Y también es muy parecido, porque si nosotros lo ponemos en lugar de esos compañeros y esas compañeras que después de casi 7 años de dictadura, de 30.000 compañeros, 30.000 de los mejores nuestros detenidos, desaparecidos, tuvieron el coraje, la valentía, la fortaleza de enfrentar a la dictadura militar. ¿Cuántos de esos compañeros y esas compañeras hoy los necesitamos? No, esos compañeros no tenían la posibilidad de enojarse e irse del grupo de WhatsApp. O no se enojaban porque la foto les salió torcida, o porque el otro le ganó primero la foto. Bueno, yo fui testigo de eso. Eran otros tiempos, pero eran los mismos laburantes, ¿eh? Acá está el compañero de Avellaneda que estaba, y me consta. Y somos los mismos compañeros. Somos los mismos compañeros de la misma clase trabajadora, esa clase que no se rinde, que resiste, que lucha. Y mañana se va a hacer este homenaje, así que yo también le pediría a todos los compañeros y compañeras que puedan asistir, porque la verdad que eso se debatía acá. Saúl Gualdini yo siempre lo voy a reivindicar porque tenía la capacidad. Yo lo vi acá laburando, vivía acá. No me la contó nadie, lo vi yo, vivía acá, escribía máquina. Y él tenía una voluntad importante en traccionar con las regionales. Cuando Saúl Gualdini no se le discutía a Saúl Gualdini cuando venía posicionado con un plan de lucha o con un paro, porque, como decía nuestro querido compañero Raimundo Caro, de abajo para arriba y de la periferia para el centro. Entonces, unos días antes, Saúl accionaba y traccionaba con todas las regionales del país. Y le decía, ¿usted cómo están para el paro? ¿Cómo están para la medida? Y
bueno, cuando venía el consejo directivo acá, decía, bueno, muchachos, acá las regionales, esta es la voluntad de las regionales, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, ¿quién se va a poner con la base firme y contundente de esa posición colectiva? Y bueno, por ahí ese pedazo de historia no se cuenta. No se cuenta. Yo la verdad que tengo, los otros días se lo comenté a mis compañeros ayer. Yo no leo tanto como lee Matías, como lee el Mono, pero trato de aprender. Y la verdad que los otros días, ese 24 de marzo que todos marchamos, que un pueblo salió a la calle convencido bajo la lluvia, no quedó muy contundente la participación de los trabajadores y las trabajadoras en el documento que se leyó, Y no lo digo como una crítica, sino como un análisis de un trabajador industrial que tiene la posibilidad de leer un documento. Pero nosotros fuimos gran parte de esa historia. El 62% de los compañeros y las compañeras detenidos, desaparecidos, eran trabajadores y trabajadoras. Y pareciera que eso no se consolida de la forma que se tiene que consolidar. Y somos nosotros los que tenemos que consolidar eso. No esperemos que lo hagan otros sectores, sino lo hacemos nosotros. Y fíjense también, yo también quiero recordar algo, y para mí es una satisfacción como militante, negro y renegado, recordar el 30 de abril de 2019, donde al mejor estilo Saúl Ubaldini no se gestó desde la cúpula cegetista, se gestó de las bases. Y nosotros el 30 de abril de 2019 le dimos un paro contundente al gorilaje macrista. Y eso fue también en un camino de muchos años de compañeras y compañeras de lucha. Y después me voy al hoy que estamos haciendo acá. Primero, felices por estar en este salón. Y también tratando yo en realidad lo vine a escuchar al gringo Michetti, pero tratando de manifestar, digamos, y contar nuestra experiencia, nuestras posiciones con respecto a esta situación. Y hoy estamos formándonos, tratando de hacer todo lo posible para aprender, para formarnos, para educarnos, porque, y esto lo digo convencido, ayer también lo dije, o sea, en ese 30 de abril del 2019 parecía que en forma automática la política se empezó a ordenar. Nosotros lo ordenamos de abajo, bueno, y para ratito apareció el frente de todas, de todos y de todes. Pero fue una gesta de los trabajadores y las trabajadoras. Y la verdad que hoy nos toca vivir esto. Hoy nos debemos con la obligación de poder lograr esto nuevamente, ¿no? Que la política se ordene y que priorice cuestiones que priorizamos nosotros como compañeros y como compañeras. Nosotros nos cruzamos y, che, ¿cuánto vas a sacar? ¿Cuánto pediste? Y yo saqué tanto, mirá, yo la verdad que aquel lo cagué porque saqué más la paritaria y yo iba a meter esto. Y estamos como locos atrás de la zanahoria. Pero sin embargo, hoy, más allá del esfuerzo de cada organización sindical, más allá del esfuerzo de la militancia, y no nos alcanza. La verdad que no nos alcanza. Así que yo interpreto que es necesario que nosotros como trabajadores y trabajadoras reconfiguremos nuevamente y le demos centralidad al Frente Nacional, al campo nacional, al peronismo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer hoy, así que vamos a escucharlo al gringo. Pero también hay una cuestión importante de lo que se viene dando, que uno viene siendo testigo de los recambios generacionales que hoy se están concretando. Hoy tenemos compañeros, comisión directiva, como el Mono, como Claudia, como Matías, como muchos compañeros
que se están formando y está ese recambio. Entonces, nosotros tenemos que doblegar ese compromiso. Nosotros estamos con una pelea con el Fondo Monetario Internacional, que Néstor lo había sacado. Y eso también yo quiero a las nuevas generaciones, todos estos pibes y estas pibas que han venido hoy, que la verdad que nosotros también en el 83, 84 estaba con eso de que con la democracia se cura, se come y se educa. Yo estaba en la JP, pero igual digo, bueno, che, ¿será cierto lo que dicen estos radicales? Vamos a tener laburo, vamos a educarnos. Y bueno, sinceramente pensaba y consideraba que se podía hacer. Y a la democracia no le alcanzó, porque después vi ahí en Crónica, en la estructura de Crónica, en la fábrica, que debíamos un montón de guita. Un montón de guita al Fondo Monetario Internacional, a la mierda la utopía de la que se come, se cora y se educa. Y nos costó un montón. Y la democracia fue precarizada, cercenada por el Fondo Monetario Internacional. Y eso lo pasó en los 80. En los 90 lo pasó lo mismo. Las políticas del neoliberalismo, el menemato, el Fondo Monetario Internacional nos quebraron por el medio. Nosotros en las fábricas repartíamos los pibes los fines de semana con los suegros, con los abuelos, para que puedan comer, teniendo trabajo. Después quedamos todos en la calle, y éramos grupos pequeños los que realmente podíamos pelear un poco, nos juntábamos. Yo nunca me voy a olvidar que la primera movilización del MTA la hicimos en Plaza 11, ni en pedo íbamos a llegar a Plaza de Mayo. Sin embargo muchos fuimos corridos, la 10ª y la 9ª nos sacó cagando, algunos compañeros los llevaron detenidos, pero eran los 90. Y después vino Néstor y sacó el Fondo Monetario Internacional. Y ese mismo Fondo Monetario Internacional fue partícipe también de que de la Rúa se vaya, de que también Alfonsín se vaya antes. Así que hoy necesitamos ese recambio generacional para que no me pase como a mí y a muchos compañeros y compañeras que la deuda la paguen los laburantes, que la deuda la pague el pueblo. Así que esta formación que nosotros queremos dar aquí, esta capacitación que nosotros queremos dar aquí es para que sea una herramienta más de lucha de nuestro pueblo, de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Y que nos vayamos de acá sabiendo que nos fuimos a un lugar histórico, que por más que nos digan lo que nos digan, esto es de los trabajadores y de las trabajadoras, esta casa es nuestra casa. Y estamos en nuestra casa. Y al Fondo Monetario Internacional tenemos que salir de acá también convencidos que nosotros no estamos dispuestos. Tiene que valer la pena los 4 años de resistencia. ¿Cuántos compañeros y compañeros se frustraron, quedaron en la calle, perdimos derechos, fuimos perseguidos, todavía tenemos presos políticos? Entonces tenemos que hacer que eso valga la pena. Yo sinceramente, para terminar de escucharlo de Gringo, nosotros somos un gobierno de coalición. Y dentro de la coalición hay muchos compañeros que el gobierno le da un marco legal, tiene una legalidad indiscutible, porque son funcionarios, diputados, concejales, senadores. Ellos ya tuvieron su momento. Ahora el momento de los compañeros y las compañeras que tienen legitimidad. Los que podemos venir acá, mirarlo a los ojos, decir lo que tengamos que decir lo que pensamos y decir lo que sentimos. Y a la patria la tenemos que salvar nosotros, compañeros y compañeras. Así que hagámonos cargo, trabajemos por la unidad, pero la unidad con convicciones, la unidad con principios, la unidad con sueño, con esperanza. Y si quieren que la unidad que hasta que duela, bueno, que le duele un poquito a los otros, que nosotros ya nos dolió bastante. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
Menos mal que vino a escuchar, porque si no... dos avisos parroquiales. La próxima semana va a estar hablando por Zoom el compañero muy conocido por los trabajadores, Carlos Tomada, desde México, para hablar sobre la realidad latinoamericana. Y por el tema de Malvinas, en la primera semana de junio tenemos previsto hablar sobre los derechos soberanos en Malvinas con Guillermo Carmona, actual secretario de Malvinas de Cancillería. Sin más, como decía Walter, vinimos a escuchar al gringo. Para nosotros, el gringo, la Federación Gráfica Bonaerense, fue y sigue siendo un faro que nos ilumina a los compañeros trabajadores, trabajadoras y los compañeros militantes del campo popular que abrevamos en el compañero Raimundo Ongaro y en todos esos compañeros que dieron la lucha en los años 70. Por eso, para mí, es un orgullo poder presentar al gringo Michetti. Y no más palabras, lo escuchamos a él, que es el trato fuerte. Gracias compañeros, compañeras. En principio, valorar la invitación y la tarea que vienen desarrollando de formación los compañeros, el impulso que le dan Walter, Carlos Minucci a todo este tema formación, fundamentalmente porque entendemos que la tarea de formación, que en cierto modo es decir, tratemos de abrirnos la cabeza entre todos, es un ida y vuelta, desde donde más nos formamos, desde la militancia, desde las bases, de donde más aprendemos de nuestros compañeros en la fábrica, en los barrios, pero de alguna manera eso le tenemos que dar una orgánica que en cierto modo se ha perdido, es decir, ¿cómo vamos a construir poder si no recreamos la conciencia? Ha trabajado mucho el enemigo sobre tratar de vaciar de ideología nuestro accionar, de tratar de desvalorizar nuestros ideales, nuestros pensamientos, aparte de atomizar a nuestras organizaciones. Por otro lado, sentir que en general nosotros estamos más acostumbrados a estar allá abajo, haciendo algunos planteos para acá, no siempre coincidiendo, pero bueno, lo hacemos convencidos de lo que planteamos, lo hicimos durante todo el periodo del macrismo y bueno, y en algunos casos después la realidad nos dio la razón, a pesar de que había compañeros aquí en la dirección que pensaban distinto, ¿no? Pero bueno, estar hoy acá muy pocas veces lo hemos tenido, lo valoro lo de Pablo porque creo que la única vez que estuvimos acá, estuvimos con vos, Cristian, también, que fue por un encuentro de cooperativismo, que para nosotros nos pareció muy importante que la CGT hiciera ese evento de cooperativismo del trabajo, porque de alguna manera los sindicatos que empujamos de que hay otras formas de organización del trabajo, una de ellas, la más conocida, el cooperativismo y nuevas relaciones de producción. De hecho, nosotros hemos creado en la Federación Gráfica una secretaría de cooperativismo y nuevas relaciones de producción, porque entendemos que el trabajador es trabajador independientemente de que tenga relación de dependencia o sea un trabajador autogestionado. Y recuerdo esa jornada porque para nosotros fue muy valiosa haber sentado acá a las organizaciones del cooperativismo, reivindicándolas como parte del movimiento obrero organizado. Es más, hace poco yo decía que si nosotros hubiéramos trabajado bien desde todos los sindicatos y desde la central obrera, no tendría que haber organizaciones sociales. Es decir, los propios sindicatos tendríamos que haber sido como organizaciones los que contuviéramos los compañeros que íbamos perdiendo producto de las políticas de destrucción de fuentes de trabajo y de alguna manera
que no se pierda de vista que ese compañero, aunque esté desocupado, aunque tenga un trabajo en la informalidad o lo demás, forma parte de una lucha del conjunto del movimiento obrero que lo que defiende es trabajo, no un subsidio o el hecho de una cuestión de informalidad. No, somos trabajadores, porque nuestra historia demuestra que como trabajadores defendemos un proyecto nacional, y ese proyecto nacional apunta al pleno empleo. Así que yo en los últimos tiempos, en reuniones con compañeros de distintos sindicatos, he escuchado decir que nosotros tenemos que lograr revertir esa situación y que los compañeros que hoy están con la situación de subsidio, comencemos a contenerlo en los centros de formación del sindicato, comencemos a sumarlo a esta idea del proyecto de país que realmente es posible en Argentina con todas las riquezas que tiene, y comencemos a insertarlos nuevamente en nuestras organizaciones gremiales a medida que se reactive la economía. Porque realmente ese es el país que queremos. Y la lógica del neoliberalismo, con las crisis que ha provocado, nos quiere generar dos clases de trabajadores. Los que tenemos la formalidad y los que están en la informalidad. Y muchas veces metiendo en la cabeza que el que está en la informalidad, bueno, la globalización ha hecho hoy de que no van a volver a conseguir un trabajo como eran los tradicionales, entonces hay que buscar nuevas formas. Nosotros decimos no. Argentina tiene pocos habitantes y demasiada riqueza como para aceptar esa lógica de que tenemos que tener millones de trabajadores y trabajadoras en situaciones de precariedad, de informalidad o de inestabilidad. Todo eso tiene que estar contenido acá, en el movimiento obrero organizado. Por eso en este salón, con la figura y el nombre de Vallese como insignia, y a horas de conmemorar el 40 aniversario de aquel 30 de marzo de 1982, es todo un símbolo Vallese, porque yo diría, recordemos esa jornada que para mí fue el punto culminante de una resistencia a la peor dictadura que hemos tenido, pero el punto culminante de una pelea que empezó el primer día, el día del golpe. Al día siguiente del golpe ya estábamos peleando, no nos confundamos. Es decir, lo que creo que hay que caracterizar bien, que el golpe militar fue dado a los efectos de destruir una fuerte organización popular que tenemos en nuestro país, producto de la historia de lucha que tenemos en nuestro país, producto de un movimiento que nació por una insurrección de las masas el 17 de octubre del 45, que fue protagonista de una revolución desde el 45 al 55, que solo lo pudieron sacar, digamos, o cortar abruptamente esa revolución con la violencia, con bombardeo, con fusilamiento después, con proscripción, y que nosotros resistimos durante más de 18 años para volver nuevamente y volver como éramos, movimiento peronista, y la clase trabajadora como columna vertebral de ese movimiento. Porque es identidad política relacionada precisamente con quién genera esa identidad política, es la clase trabajadora. Si no hubiera habido 17 de octubre, tal vez Perón no hubiera sido liberado, no hubiera pasado la historia, ¿no? ¿Y quiénes lo liberaron? La clase trabajadora. Entonces hay que hacer una relación histórica, porque no es casual ese punto culminante del 30 de marzo de 1982. No es casual de que cuando la dictadura, tomando el modelo que se había iniciado en Chile con Pinochet, que ahí comenzó el concepto de los Chicago Boys, la idea del neoliberalismo, para Argentina necesitaban ejecutar un genocidio y desestructurar la organización popular en general y el movimiento obrero en particular. Por eso tenemos 30.000 desaparecidos. No tenemos la cantidad de compañeros que estaban en la guerrilla desaparecidos solamente. No. El objetivo era, si nosotros no desestructuramos la organización de la clase trabajadora y del pueblo en general, es imposible llevar adelante este modelo neoliberal. Entonces, intervenir la CGT, prohibir el derecho de huelga, eliminar los convenios colectivos de trabajo, apuntar a que la gente se desafilie,
y que solo volviera a afiliarse a los sindicatos a aquel que lo hiciera por propia voluntad, y fracasaron. Realmente demostramos, digamos, una conciencia que nos venía de la historia, y una historia de lucha, que no la podían eliminar, por más represión que hubiera. Pero yo quiero destacar que hacia ese punto culminante del 30 de marzo, hubo esa lucha de base, mientras nos golpeaban a los compañeros delegados, porque ahí empezaban, ¿no? Intervinieron los sindicatos, intervinieron la CGT, detuvieron a algunos dirigentes sindicales, Lorenzo Miguel, otros ya lo habían expulsado al exilio, matándole familiares con la AAA, como el caso de Raimundo, que estaba exiliado. Es decir, tuvimos eso, pero por abajo era el tema central donde había que eliminar, porque nuestro movimiento obrero es fuerte precisamente por algo que miran de afuera con sorpresa. Dice, ¿qué es eso de las comisiones internas, de los cuerpos de delegados? Sí, ¿qué es eso de que entienden en algunos países que está el sindicato y que por ahí las patronales negocian con el sindicato, pero no tienen organización de base, que es lo que generó el peronismo, porque el peronismo se hizo fuerte a partir de esa organización de sindicato fuerte, porque tiene una organización hacia abajo a través de los delegados y las comisiones internas. Por eso las políticas aplicadas en este plan del neoliberalismo necesitábamos, si vamos a debilitar el Estado, ¿no? Es decir, decía Martínez de O, yo acá me anoté 2 frases de Martínez de O: achicar el Estado es agrandar la nación, una de las frases. La otra iba dirigida a nosotros. Los salarios, el salario real ha llegado a niveles excesivamente altos en relación con la productividad de la economía. Éramos el enemigo, teníamos salario alto, teníamos convenios, después nos protegían, había que liquidar todo eso para provocar un proceso de desindustrialización que comienza ahí muy fuertemente, se nota en el año 70 y fines 77, 78, 78, 80, apertura económica de las importaciones total, se empieza a debilitar totalmente el proceso industrial. Digo, veamos ahí el origen de lo que estamos viviendo hoy. Junto a eso, todo el sistema de especulación financiera que desvaloriza la producción y hace que toda la bicicleta financiera pase a ser el gran negocio. Y el endeudamiento externo. Cuando dan el golpe, teníamos 7.800 millones de dólares de deuda externa. Cuando se van, tenemos 45.000 millones de deuda externa. Con lo cual, país desindustrializado, Estado achicado al máximo, empresas estatales debilitadas ex profeso a través del endeudamiento, como el caso YPF, sacaban crédito, endeudaban a YPF, no para engrandecer YPF, para utilizar esos recursos para otro lado y después demostrar que esas empresas había que privatizarlas, que vino después, pero que la dictadura ya lo planteó claramente y que empezó golpeando abajo. 1977 secuestran y desaparecen el querido compañero Smith. Lucha de luz y fuerza que debemos reivindicar porque se dio en aquellos años duros defendiendo condiciones de trabajo. Los compañeros no cedieron, aunque sabía que había una represión feroz, que se jugaban la vida, no cedían y peleaban, y ahí tenemos a los compañeros secuestrados, desaparecidos. Por eso digo, eso después fue tomando, por supuesto, precisamente por esa experiencia histórica, forma orgánica. No teníamos los sindicatos, buscábamos otros lugares de reunión, ¿no es cierto? Entonces nace un agrupamiento que es los 25, y en abril del 79 larga la primera Jornada Nacional de Protesta. Abril del 79, ya hay un reagrupamiento que no lo podían entender los militares, como estamos reprimiendo por todos lados, estamos matando, secuestrando, y hay un grupo de gente que se vuelve a animar a juntarse y a llamar a una jornada de protesta. Y esa fue la primera, pero después le siguió otra en julio de 1981, y el 7 de noviembre de 1981 fuimos todos marchando. Yo recuerdo una marcha histórica
a San Cayetano, desde la cancha de Vélez Sarsfield hasta San Cayetano. Era una cosa de reencontrarnos entre los compañeros, fenomenal, noviembre. Y vino el 30 donde estaba prohibido cualquier tipo de movilización, que era ilegal para los militares, prepararon un aparato represivo enorme y hubo toda una jornada de lucha prácticamente, porque donde reprimían acá, saltaba allá, era toda la ciudad en batalla. Y ellos subiendo compañeros a los carros de asalto y llevándolos, se calcula, algunos dicen 2.000, 3.000 detenidos. Acá veo algunos viejos compañeros que ese día cayeron, los cargaron arriba y se los llevaron. Fue una jornada histórica. Y también en el interior del país, que hay que marcarlo. Fue el 30 acá, pero fue el 30 en Tucumán, fue el 30 en Mar del Plata, fue el 30 en Mendoza, donde perdimos, y hoy lo recordamos, al querido compañero Benedicto Ortiz, de la Unión Obrera Minera de Mendoza. Benedicto lo balearon ese día a la gendarmería y falleció el 3 de abril. Benedicto Ortiz. Bueno, yo creo que fue el punto culminante y fue cuando la dictadura vio que no podía, a pesar de todo lo que había hecho, no podía precisamente destruir esa organización del movimiento obrero. Era una comprobación más que se sumaba a las resistencias anteriores, pero esta, bueno, imagínense ustedes, con semejante planificación de un genocidio, decía, ¿cómo puede ser que nosotros no podamos torcerle el brazo y eliminar definitivamente esta organización del movimiento obrero? Malvinas viene o se acelera de alguna manera producto de esa impotencia ya de la dictadura, donde se ve cercada y tira su manotazo de ahogado. Y el movimiento obrero es absolutamente, plantea una posición muy firme frente a la soberanía, pero siempre en sus declaraciones al lado diciendo, pero esto no implica que hayan cambiado las situaciones por las cuales nosotros reclamamos y venimos peleándola, que era la alta desocupación, que eran los salarios congelados, que era la destrucción de la fuente de trabajo, que era el endeudamiento y que era también que se acabara la dictadura, la libertad de los presos y la recuperación de la democracia. Ese era un planteo llevado adelante por lo menos por la CGT Brasil. Porque después de Malvinas, nosotros volvimos a hacer un paro de media jornada, que fue en septiembre, el 22 de septiembre de 1982, y lo que a mí me parece importante rescatar es que con más de un centenar de organizaciones sindicales intervenidas, esa convocatoria, esa confianza que generaba, digamos, esa conducción de Saúl, de Roberto Digón, a quien también recordamos hace poquito lo perdimos, a Roberto, pero esos dirigentes que generaban confianza como para que nosotros saliéramos. Yo estaba en un taller gráfico y nosotros salíamos ante la convocatoria de ellos, no teníamos sindicato intervenido, y eso pasaba. Eso fue el 30, fue el pueblo, digamos, aún con sus organizaciones totalmente debilitada desde el punto de vista estructural, pero salía por esa actitud y por esa conciencia. Por eso yo creo que es fundamental, cuando hacemos una reflexión y tratamos de formarnos en esto, es decir, primero comprender el sentido, cada pueblo construye su propia historia, genera su propia historia, hace su propia revolución que está en nuestra cabeza. Tenemos que generar, digamos, una transformación profunda que, quieran ponerle el nombre que le pongamos, nosotros decimos hay que hacer una revolución, porque el peronismo es y será revolucionario, y si deja de ser revolucionario, deja de ser peronismo. Bueno, si uno piensa esa característica de revolucionario, es porque precisamente en el proceso en el que nos forjamos para hacer lo que hicimos durante esa dictadura,
fue precisamente de concientizar a una clase trabajadora y a convertirla en protagonista de ese proceso revolucionario. Porque esto es lo más importante de todo. Fíjense ustedes, cuando Perón gana las elecciones, va a las elecciones con el Partido Laborista. Y el Partido Laborista eran las organizaciones gremiales. Y si uno revisa la historia del Partido Laborista, el Partido Laborista tenía un programa de liberación nacional, tenía un programa de transformación profunda, no tenía un programa que era, bueno, acá necesitamos mejorar los salarios, necesitamos buenos convenios y se quedaba ahí. No, hablaba de los recursos naturales, si estaban en manos de la nación o no, hablaba del sistema financiero. Ese programa ya estaba en el Partido Laborista, es la base inclusive del proceso que hace el peronismo. Porque Perón se plantea, previo a convertirse en presidente, un gran dilema. Él dice, bueno, nosotros estamos acá generando derechos laborales, el aguinaldo, las vacaciones. Ahora, mi preocupación grande, dice Perón, es cómo manteníamos eso en el tiempo si no tomábamos el control de los recursos básicos de la economía. Eso era clave. Por eso después de que gana la elección en febrero, pero antes de asumir, el 4 de julio de 1946, se nacionaliza el Banco Central, que decía que era un banco central de la Argentina, pero que su directorio eran todos de Gran Bretaña, ingleses. Lo nacionaliza y plantea la nacionalización de los depósitos y crea el IAPI, porque decía, si los recursos principales de la nación son producto de la mayor riqueza, que es la riqueza de la actividad primaria, bueno, el Estado tiene que ahí ponerse en el medio y decir cuánto debe ganar el productor que hace el esfuerzo y a cuánto se vende el producto de la riqueza nacional. Y ahí vamos a encontrar una diferencia enorme, que es la que vamos a volcar a desarrollar la industria, a generar la obra pública y a mantener y acrecentar los derechos laborales. Una relación absolutamente directa entre lo que es control de la economía con la justicia social. Y el peronismo es eso, y eso marcó muy fuertemente, pero aparte porque la clase trabajadora fue protagonista activa. Es decir, eso fue clave. Tener ministros en el gobierno del movimiento obrero, como era el ministro del Interior, el ministro de Trabajo, el canciller, eran del movimiento obrero, del gremio del vidrio, del gremio del comercio, del ferroviario. Tener agregados laborales. Yo me traje una cifra acá porque a mí me gusta eso, tenerlo documentado y por ahí no decir, bueno, che, pero este tira cosas en el aire y lo demás. Acá funcionaba, y yo recuerdo que Alberto Fernández vino antes de las elecciones y dijo que ojalá esta casa algún día sea un centro de iluminación de la mente de la clase trabajadora, información y lo demás. Bueno, nosotros teníamos acá Escuela Sindical Superior de la CGT, curso de 2 años, con 14 asignaturas. Fíjense ustedes, cuando surgió en el 46 el tema de los agregados obreros en las embajadas, donde la directiva era, vos te tenés que formar primero, venían de lunes a sábado acá, a la formación acá y en distintas universidades, en distintas escuelas, se hacía formación, 2 o 3 veces al mes Perón aparecía en esos cursos. Esos cursos comprendían historia argentina, pero historia internacional, geografía nacional y estudio de la geografía mundial, derecho constitucional, derecho laboral, 14 asignaturas. Se formaron 485 compañeros de distintos gremios. Los proponían los sindicatos, la CGT tomaba y los proponía después. Y llegaron a ser agregados obreros 108. De los 485 hubo 50 compañeras mujeres y de las agregadas laborales
hubo 4 compañeras mujeres. Es decir, veíamos la lucha sindical absolutamente ligada a la formación de los compañeros, a la conciencia y a decir cómo proyectamos este proceso que estamos llevando adelante en el país de dignificación hacia el mundo, porque también sabemos que era imposible sostener una revolución en Argentina si no logramos extenderla al conjunto de América Latina. Año 1952, donde Perón empieza a ver condiciones con el ABC de que podíamos integrarnos, hacer una integración con Chile y con Brasil. El enemigo actúa rápidamente, es decir, fíjense ustedes, lo cerca al Senado a Getúlio Vargas, que era el presidente de Brasil, que tenía unas características muy parecidas al peronismo acá, en el sentido de avance en derechos laborales, defensa de las empresas estratégicas del Estado, lo cerca y no se puede concretar. Es decir, Getúlio se suicida ahí nomás, se suicida producto de esa presión de la oligarquía. Hay una carta, la última carta que escribe él, yo recomiendo que la busquen y la lean porque llega al corazón, como alguien que es un patriota y entrega todo, llega un momento que siente que no tiene sentido la vida y dice, bueno, si yo en vida no puedo hacer esto, espero que con mi muerte pueda dar ese ejemplo, ¿no? Y no logra concretarse esa integración. Pero yo tomo una declaración, por ejemplo, cuando empieza a ver los agregados obreros nuestros en las distintas embajadas, el embajador de Estados Unidos en Panamá, que se llamaba John Wiley, marzo del 52, cuando empezamos a extender este tema de que los obreros empezaron a hablar qué estaba pasando en Argentina, cómo era el proceso revolucionario de Argentina, y empezaban a contagiar a los movimientos obreros de otros países. Y se plantea como iniciativa el Atlas, que el Atlas era una central de obreros de América Latina, que se llegó a conformarse, no pudo luego consolidarse. Bueno, este hombre hace una declaración y dice que considera enemigo de los Estados Unidos a todo obrero que mantenga relaciones o trato con el agregado obrero de la Embajada Argentina. Fíjense usted lo que representaba para ellos. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en ese año 1952, para ser más preciso, hay un documento del 26 de agosto del 52, dice: la propaganda peronista es un problema para los países en que está penetrando. Fíjese usted lo que representaba eso. Pareciera ser como que, por supuesto, actuó el enemigo para que nosotros perdamos dimensión de lo que llegamos a construir en este país como movimiento, y con la clase trabajadora como eje fundamental de ese movimiento. A tal punto de que, mire cómo nos cuesta hablar de la Constitución de 1949, cuando la Constitución de 1949 es la Constitución del futuro, es la que tiene el contenido social, es la que habla de la función social de la propiedad, es la que establece claramente que capital debe estar al servicio de la economía al servicio del hombre, que los servicios públicos, hoy que los tenemos todos privatizados, las multinacionales fijan las tarifas como se les da la gana y todo lo demás, deben ser manejados por el Estado, y los recursos naturales pertenecen a la nación. Todo eso decía la Constitución del 49, más los derechos laborales y una frasecita en los derechos del trabajador donde dice claramente que la riqueza, la renta y los intereses del capital son fruto exclusivo del trabajo humano. Fíjense cómo nos dieron vuelta, cómo llegan a darnos vuelta esa lógica, hasta para algunos compañeros del movimiento obrero, sintiendo de que, pero si acá no vienen las inversiones, y si el capital acá no lo favorecemos, no lo ayudamos, no vamos a tener trabajo, cuando es al revés. Nosotros somos los que generamos que después se produzca el capital y se reproduzca. Bueno, en esa línea yo digo, reivindiquemos eso porque eso es nuestra historia, pero es también la bandera del presente. No jodamos, algunos nos dicen, bueno, pero eso ya fue, era otro mundo, era otra cosa. Desde el punto de vista de lo que es un movimiento
nacional, humanista, profundamente humanista, cristiano. Es decir, ¿qué cambiaron? Entonces nos van a decir que cambiaron los valores del ser humano. Entonces la globalización, hoy somos, como decía Raimundo, somos todos globos, no somos más seres humanos. Entonces nos tenemos que adaptar a lo que diga el mundo, y el trabajador pasa a ser insectificado, como se solía decir en ese momento. Quieren insectificar al trabajador. Lo vivimos con Macri recientemente, donde la lógica era, bueno, abramos, la libertad es la del capital, que vengan, liberemos todo, hagamos todo lo posible, y así terminamos. Pero quiero brevemente hacer el repaso de lo que para mí significó, digamos, esa conciencia tomada durante el 45 al 55 en lo que fue la gloriosa resistencia peronista que comenzó en el 55. Porque allí el movimiento obrero, desde abajo, sin sede sindical, sin nada, gestó en el 57 el plenario de regionales en Córdoba, en La Falda, y sacó un programa del movimiento obrero que fue bandera para todos nosotros. Lo repitió en el 62 con Huerta Grande, profundizándolo todavía, si uno lee ese programa. Lo retomó nuevamente con el programa el 1 de mayo, cuando nace la CGT de los argentinos. Acá adentro, no una CGT paralela, esos compañeros ganaron un congreso dentro de la propia CGT. ¿Y quién fue? ¿Quién fue el que dijo no pueden funcionar acá en este edificio? ¿Quién fue? Un militar, fue la dictadura, no fueron los trabajadores. Pero los compañeros no se arrendaron porque dijeron no, la CGT no es un edificio, una personería, una comisión directiva. La CGT es la clase trabajadora organizada, desde abajo para arriba, y así surgió el cordobazo, rosariazo, tucumanazo, y se extendieron la lucha por todo el país, que fueron las que permitieron que Perón vuelva a su patria. No nos engañemos, no nos engañemos. Si alguno pensaba o soñó que en el medio podía haber alguien que lo reemplazara a Perón, creo que se llevó un chasco, ¿no? Se llevó un chasco, y cierto, y la CGT de los argentinos precisamente fue la convicción de que Perón era irreemplazable y que la historia del peronismo era irreemplazable. Lo que le agregaba es que había que profundizar todavía más esa revolución. Esta era la idea. Ese protagonismo se tenía que extender y ser una fuerza de construcción del poder. Cuando vienen las elecciones del 73, sale uno de los últimos documentos del secretario argentino, donde dice que siempre fuimos mayoría, pero sin embargo nunca pudimos eliminar la injusticia social, salvo el periodo del peronismo. Y cuántas veces, por proscripción, por fraude o como fuera, el pueblo no pudo llegar al gobierno. Pero marcaba muy claramente de que llegar a un gobierno no significa tomar el poder, y que el verdadero poder se construía con la organización del pueblo en general, con el control de los recursos de la economía. Decía, ¿qué separa al pueblo del poder? Y fíjense ustedes, es más o menos lo mismo que lo separa ahora, ¿no es cierto? Porque decía, digamos, la riqueza, ¿quién posee la riqueza? Eso separa al pueblo del poder. Los medios de comunicación, decía en ese momento, estamos hablando año 1970 y febrero del 73, días antes de la elección, los medios de comunicación, la justicia. Y uno mira hoy y no cambia mucho la cosa, ¿no? Porque vemos un entramado de corporaciones que tenemos enfrente, que son el verdadero poder y son el que pone límite a que si ganamos una elección como la ganamos, producto de otra resistencia popular como fue contra el macrismo, porque el macrismo acá no pudo, la derecha no se pudo consolidar porque tuvo por lo menos un importante sector de la clase trabajadora y el pueblo resistiendo en la calle todos los días, desde el primer momento. Y tenemos la autoridad de señalarlo acá, porque yo recuerdo que en uno de los primeros plenarios, en el 2016, vos te recordarás, Walter, algunos compañeros, yo soy respetuoso de todos los compañeros del pensamiento, pero no por eso lo tengo que compartir, pues respeto porque es su pensamiento. Cuando nosotros decíamos, este gobierno viene para destruirnos definitivamente, y lo planteábamos acá, levantando la mano en los plenarios,
y aparecía siempre algún dirigente diciendo no, pero a Perón nos enseñó a nosotros que debemos ser sabios y prudentes. Y estaba sacado de contexto, porque Perón decía eso cuando éramos gobierno. Es distinto que estaba Macri en el gobierno. Entonces, por ahí algunos respondían, bueno, Perón le mandó una carta a Raimundo que decía en el año 68, si usted no incendia el país, yo no vuelvo. Y era una carta de Perón. Entonces hay que ser sabio y prudente cuando se están defendiendo nuestros derechos. Cuando se están atacando hay que ser combativos y hay que combatir. Bueno, algunos compañeros en función de decir, pero este gobierno lo eligió el pueblo, ganó una elección, hay que respetar, después nos van a decir que somos desestabilizadores y lo demás. Y nosotros decíamos, pero ¿qué aprendimos del peronismo? Que la democracia es una elección. Por favor. Nosotros hablamos de democracia representativa, republicana y federal y le agregamos y social. Esto tiene un sentido profundo, es decir, el peronismo marca que la democracia es verdadera representando al pueblo cuando el pueblo es protagonista. Si a mí viene un gobierno que hizo una campaña electoral, pero empieza a atacar los derechos de los trabajadores, ¿qué voy a hacer yo? No, lo tengo que respetar porque lo votó el pueblo. No, pará, yo defiendo los intereses nuestros y tenemos que salir a pelear y a batallar. Y fue muy importante esa resistencia, porque muchos compañeros lo fueron comprendiendo a medida que avanzaba el macrismo con este objetivo claro, nuevamente, ya sin dictadura, y con el engaño esto de una democracia que se llama plutocracia, porque era el gobierno de los ricos, es decir, esa idea de que la única manera que nosotros podíamos revertirlo es a través de las luchas. Y llegamos a generar realmente esa fuerza que yo creo que fue determinante para que se construyera la unidad política. El Frente de Todos es producto de esa lucha que en general dio el pueblo y en particular un sector importante de la clase trabajadora. Walter señalaba acá lo del 30 de abril, no es un tema menor. Demostramos que cuando no se convocaba de arriba, la cosa podía surgir de abajo y le hicimos el paro. Y algunos dirigentes decían, pero no es momento del paro porque la gente pierde el premio, el salario. Y nosotros decíamos, están perdiendo el trabajo, están perdiendo las fuentes de trabajo. Bueno, al mes llamaron a un paro general y fuimos todos al paro general. Quiere decir que teníamos razón, que era la única manera. Ahora, el 21, un mes después prácticamente, Cordobazo. Y yo creo que es importante valorar en este momento, para no alargar demasiado la cosa, pero sí marcarla en los contextos, en el contexto histórico, entender que este Frente de Todo que ha recuperado el gobierno llega en las mismas condiciones que llegamos históricamente, en donde el poder lo único que hace es se repliega, deja de ser gobierno, pero está ahí, está enfrente. Y que nosotros como trabajadores debemos ser protagonistas de ese gobierno, cosa que yo creo que está faltando en este momento, lo digo con absoluta franqueza. Está faltando por una debilidad nuestra, en cierto modo, que tiene que ver con que nosotros la unidad que construimos y que valoro enormemente, porque estamos todos adentro de la CGT hoy, pero tiene que tener posiciones claras. ¿Qué pensamos del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué pensamos de los formadores de precios? ¿Qué pensamos del Río Paraná y del comercio exterior? ¿Qué pensamos del rol que tiene que cumplir el Estado nuevamente? ¿Qué pensamos de los servicios públicos? El movimiento obrero tiene que tener posición sin dar lugar a confusión, porque esta batalla la gana como la ganamos todas las veces anteriormente, cuando realmente nosotros somos protagonistas y estamos allí. De lo contrario, construiremos una política superestructural en donde los dirigentes se acercan o se pelean, pero yo diría, miremos más hacia abajo y fortalezcamos, porque esas peleas desaparecerían si el pueblo vuelve a ser protagonista a través de sus organizaciones. Lo que nosotros llamamos organizaciones libres del pueblo. Simplemente para hacer una relación de ese periodo histórico, para no olvidarnos que estamos recordando, fíjense ustedes que aquella CGT Brasil
planteó en un plenario con delegaciones regionales, porque se respetaba mucho las delegaciones regionales, Saúl respetaba muchísimo las delegaciones regionales, y fijaba ahí 5 puntos. Decía uno, incrementar los salarios reales y reactivar el consumo interno. Cierre de importaciones de todo producto que se puede fabricar en el país hasta que se dinamice el aparato productivo nacional. Nacionalización de nuestro sistema financiero. CGT Brasil, Saúl Ubaldini, 1982. Nacionalización de los resortes básicos de la economía. Petróleo, siderúrgica, minería. 5. Desechar un modelo de una Argentina pastoril y colonial, fortaleciendo la industria. Fíjense ustedes qué actualidad tiene esto. Por lo tanto, yo creo que el mejor homenaje que nosotros debemos hacer a quienes ya no están, frente a algunos que nos dicen, y bueno, pero hay una lógica hoy, la lógica a veces de la resignación o del pragmatismo, ¿no es cierto? Saúl señalaba claramente, y nosotros lo estamos sacando en una declaración que va a salir en esta hora, muchos sindicatos, el Frente Sindical, de la Corriente y de la CTA, evocando aquel 30, y lo terminamos con una frase de Saúl que decía claramente, cuando se quiere luchar, siempre hay una alternativa. Gracias, compañeros. Muy bueno, Gringo, muy bueno. Compañeros, para nosotros esta es una jornada histórica. Le agradecemos a todos ustedes que hayan estado presentes y nos seguiremos viendo siempre defendiendo los intereses de nuestro pueblo. Gracias.